Me pareció bonito decir pues que esto de las marcas históricas y fundacionales de ALER tienen que ver con el amor primero. El amor primero de ALER es un compromiso con los más pobres y con una sociedad más justa, más fraterna y más democrática. ALER no inventó la radio popular, ni inventó la comunicación popular. ALER tuvo la gran intuición de agrupar a la gente que estaba haciendo educación por radio, las escuelas radiofónicas. En el año 72, esas gentes se juntaron en Sutatensa, en Colombia. En este sentido, el primer paradigma o marca era lo confesional, eran experiencias que venían directamente vinculadas a la Iglesia Católica y que además tenían el fuerte componente de las escuelas radiofónicas. En un continente plagado de dictaduras, en un financiamiento que lo ponía fundamentalmente la Iglesia y el paradigma de relación con el Estado era hacer lo que el Estado no hace. Y hoy pocos jóvenes conocen lo que pueda significar onda corta. Onda corta era una radio, la tecnología del momento y la amplitud modulada. Y el gran desafío, la gran marca era que a más educación, pues tendría más progreso. Tenemos una segunda generación, ¿sí? Que podrían llamarse las fundadoras. ¿Las fundadoras de qué? Las fundadoras del movimiento. Eran experiencias aisladas, ¿sí? Impulsadas, como ya decía anteriormente, pero las que se reúnen y deciden trabajar en este periodo, ALER ya no solamente se plantea vincular experiencias aisladas, sino tratar de promover cierta coordinación, una coordinación de coordinaciones o si seguía siendo una asociación. A la final, pues eso era una estrategia y no un fin. La tercera generación es la generación que de pronto nos conseguimos con el neoliberalismo. Muchas de las experiencias hasta este entonces eran financiadas por la cooperación internacional que empieza a bajar. Empieza a bajar también para todos nuestros proyectos de desarrollo. Y entonces, pues, desde una visión, siempre la criticamos, bueno, surgen unas experiencias que le han dado mucha vitalidad, mucha vida y mucha renovación a LEP, que son las experiencias de radio comunitaria, comunicación popular, más de origen civil. Hasta este momento nosotros compartíamos producciones que viajaban por correo postal, pero el satélite nos cambió la forma de hacer radio. La instantaneidad. Con un clic nos conectábamos y eso cambió la lógica de ver el continente. La cuarta generación fue la generación hasta el 2020 que empieza a adentrarse en la comunicación digital. Y entonces la aparición de la comunicación pues también nos ha transformado. Hoy nuestras radios se ven, hoy nuestras radios se oyen, hoy nuestras radios se leen, porque hemos ido avanzando con el avance tecnológico. La quinta generación, como intuiciones para cerrar. Hoy, de cara a la próxima generación, a los que están haciendo la radio y la comunicación popular, miren, lo que está en juego es la vida en el planeta. Hay derechos humanos que ya su violación forma parte de la cotidianidad. Y ese es un tema de contexto que nos quita el sueño. Todas las redes sociales montadas para hacer plata y no para hacer ciudadanía, porque el algoritmo famoso es una dictadura de ese metamundo para hacer el metanegocio. Y nosotros estamos metidos ahí como podemos porque somos muy chiquitos frente a ese tema. Nosotros procurábamos llevar la radio a las comunidades. Hoy tenemos que tratar de hacer como las comunidades entran en la radio primero, porque ellos están allá, tienen un telefonito y tienen la posibilidad de contarlo primero. No hay narrativas desde los sectores populares donde nosotros estamos que puedan expresar ya en una convergencia de multiplataformas
lo que nosotros somos, hacemos y pensamos. Yo quería partir de un elemento que tocó ya Gerardo, pero que enmarca el sentido de la producción, la narración y el relato, ¿no? En los años entre los 70 80 dábamos un paso de pasar de medios, muchas veces altavoces de proyectos educativos, o de organizaciones sociales a ser medios masivos, pero nuestros medios eran medios masivos, con características de los medios masivos, donde había que contar y tener en cuenta las audiencias, ¿no? Donde las audiencias comenzaron a tener como eh, prioridad, comenzaron a ser pensadas desde nuestros proyectos, ¿no? ¿Qué consume la gente? ¿A qué horas consume? ¿Qué le gustaría escuchar? Esto comenzó a marcar la producción. ¿Qué producimos? Que la gente le parezca atractivo, a qué horas ponemos al programa, a qué horas ponemos el otro, ¿no? Y fue cambiando también la narración y el relato de nuestros medios. Junto con eso hubo una estrategia más que nos hizo pensar en la programación de los medios, ¿no? Nuestras radios no eran una suma de programas, eran una propuesta, un proyecto político comunicativo que tenía como un tejido con una trama donde iban entretejiéndose los programas. No podíamos concentrarlo en un horario, en un solo programa, ¿no? Sino que tenía que ser un sistema de goteo, de poco a poco, ir distribuyendo a lo largo de la programación esos contenidos, ¿no? Entonces, comenzamos también a producir formatos más cortos, ¿no? Las cuñas, los spots, entonces se comenzó a pensar en la producción como un conjunto, en la programación como una unidad. Dentro de esto, detenerme un momento en el nacimiento de Aler Satelital. Es la primera vez que en América Latina nace una red que articula, que suma, ¿no? Y que, como decía Gerardo, nos da inmediatez, ¿no? Entonces teníamos una especie de una minga, una suma. Mira, si en Argentina están produciendo cuñas contra el trabajo infantil y en Centroamérica cuñas contra la violencia contra la mujer, había un compromiso de que las emisoras envían a Quito todas las producciones que creían que se podían compartir, y desde ahí cualquier otra emisora podía tomar esos programas y usarlos, ¿no? Era como el mismo sentido de red, o sea, la red es para sumar, para crear juntos, para compartir. Sin embargo, lo que más prioridad tuvo fue en ese momento lo informativo, ¿no? El Contacto Sur, que hasta ahora existe, y hubo una decisión política de ALER en fortalecer la línea informativa. O sea, pensábamos que un pueblo no informado no podía participar políticamente y que la información debería ser el centro, la estrategia de incidencia requería de pueblos informados, ¿no? Yo considero que en ese momento era pertinente porque además no podías elegir entre lo informativo, o sea, no podías hacer las dos cosas, programas educativos y programas informativos. Nos comenzamos a centrar en los noticieros y en desmedro y en perjuicio, digo siempre yo, de los otros géneros, ¿no? De género, por ejemplo, de las radionovelas, o de otro tipo de dramatizaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta porque yo pienso que no es suficiente con que un pueblo esté informado, ¿no? O sea, yo creo que movilizar o para que la gente se movilice frente a alguna finalidad, a alguna propuesta de cambio, de incidencia,
hay que movilizar la inteligencia emocional también, ¿no? No solo que la gente esté informada. Y creo que el género dramático tiene en sí mismo muchos elementos que nos ayudan a que las personas se movilicen, comprendan, conozcan, se sientan identificados, se proyecten en esa realidad y se movilicen, tomen una opción, ¿no? Entonces, esa capacidad de proyectarse en otras realidades que permite los géneros dramáticos es muy importante recuperarla. Ustedes ven que ahora con las nuevas tecnologías, con el Internet, se está retomando muchos de estos géneros de manera exitosa, ¿no? Por ejemplo, así como en algún momento pasamos de cassette al CD o al satélite, ahora, y eso lo tuvimos que hacer dialogar nuestro relato con nuestro proyecto político comunicativo, la producción de las multiplataformas tiene que dialogar con nuestro proyecto, ¿no? ¿Por qué y para qué voy a usar el Twitter? ¿Por qué y para qué el Instagram, el TikTok, ¿no? El Facebook? Creo que eso es algo nuevo, bueno, nuevo entre comillas, porque ya viene como hace 10 o 15 años sucediendo, pero que tenemos que ponerlo en el marco de nuestro proyecto político comunicativo, ¿no? Nuestra producción desde el proyecto político comunicativo y ver de qué manera esto está afectando nuestra gestión, nuestra producción, nuestra relación con las audiencias, la participación de las audiencias, ¿no? Bueno, para todos ustedes, buenas tardes. Aquí para compartir brevemente una experiencia de trabajo de la radio comunitaria en el Ecuador, una de las emisoras que ha sido fundadora, cofundadora de ALER, cofundadora de Corape en Ecuador. Si existe un mentor allí, se la debemos a él todo este proceso, como es del Monseñor Leonidas Proaño, que ha venido desarrollando el trabajo eh, educativo en primer momento y luego comunicativo. Entonces, el primer punto, como les manifestaba, el tema de alfabetización. Los datos dicen más o menos hasta 1974 que hizo ese intento de alfabetizar a los campesinos e indígenas y, acá en el Ecuador, principalmente en el centro del Ecuador. Allí en el texto un poco traté de resaltar cuál era la realidad dura para esta población. Asimismo, eh, un alarmante porcentaje de discriminación hacia esa población. Entonces, sacar de esa situación, pues ha sido una de las principales actividades a través del mecanismo de alfabetización. En este caso, ha empezado con una transmisión radial y una eh, producción para difundir a través de la radio, así también producción pedagógica para ser distribuida en las escuelas radiofónicas. Estas escuelas radiofónicas han estado distribuidas a lo largo y ancho del Ecuador, en algunas provincias, 18 provincias en aquel entonces, y distribuido también las personas que acompañaban ese proceso de alfabetización, que para eso eran preparados, un auxiliar pendiente de ese grupo. Asimismo, dotaban de materiales para que se lleve a cabo esas clases. Así que el medio radial era el medio tecnológico que llegaban a esas zonas donde que estaban las escuelas radiofónicas. Empezaron a implementar, que es el siguiente proceso de trabajo de ERPE, la teleeducación. La teleeducación, ¿cuál ha sido la diferencia entre el primer proceso? Es que incluyeron las clases como ahora se puede entender, el tema de clases a distancia, con módulos, con docentes que van dando seguimiento ya a cada materia. Eh, lo que sí han llevado adelante son los procesos de acompañamiento a la población,
las capacitaciones, incluyendo las capacitaciones de salud, las capacitaciones de, de alimentación, de agricultura, bueno, entre otros temas que los mismos campesinos e indígenas han ido indicando que serían prioritarias. Entonces, aparte de hacer el trabajo de educación popular, difusión radial, tenían esos otros apoyos hacia la comunidad que poco a poco se veía también que se fue siendo insostenible y han tenido que cerrar esos espacios, dando lugar al siguiente proceso más desde 1986, 85 a la comunicación popular. No era que había un equipo en el centro radial, en el equipo de periodistas o comunicadores quienes inventaban contenidos, sino que su principal fuente de información era la cotidianidad de la gente, los conocimientos de la gente. Y por allí, por ejemplo, generaron en esa época, en esos años, algo más de 100 programas sobre medicina natural. Iban recorriendo de comunidad en comunidad, preguntando sobre estas experiencias y eso iban haciendo como una serie de difusiones que luego en el año 2010 volvimos a recapitular, un poco refrescar esa información con lo que algo más dice la ciencia, todo eso, ¿no? Pero miren cómo en aquella época, desde los conocimientos propios de la gente, iba incorporándose a la programación de la radio. Decíamos que a veces a través de la radio solo se difunde teoría, qué cosas escuchando por la radio, en la programación, se puede practicar, ponerla en la vida de las familias. Y allí tengo, por ejemplo, un testimonio escuchando esas radionovelas. Mi madre había empezado a recopilar ceniza de los fogones y llevarla a la chacra. Y cuando aplicaba en la chacra también sabía, no sé qué técnica llevar a cabo. Y pregunté por qué hacía eso, ¿no? Y dijo, escuchando la radionovela, a través de la radio entendí que había sido la ceniza con ciertas características que mantiene la tierra, no sé qué, cosas más, ¿no? Entonces, ese tipo de contenidos se quiso difundir a través de la radio. Eh, bueno, el proyecto y aparte hacen la producción, hacen todo eso, pero la radio estaba como manteniendo, sosteniendo, motivando a los campesinos dentro de esta línea temática. Entonces, inclusive podíamos romper la programación normal, diaria, en algunos casos para salir en directo con algunas eh, informaciones que estaban realizando alrededor de este tema, ¿no? El propio idioma es el quichua, acá en el centro del país del Ecuador el quichua ecuatoriano, no quechua boliviano peruano, sino el quichua ecuatoriano. La programación ha estado establecido en horarios específicos que los quichua hablantes tenían disponibilidad y entonces esa forma de llegar y acompañar se ha mantenido. Y por otro lado, también en que, considerando que es una forma de comunicación de confianza, ¿no? Si quieren hablar en otro idioma, a veces ya tienen nervios, no saben cómo expresarse, pero si se ponen a hablar en su propio idioma, como se despapaya, ¿no? Y van relatando todo y hasta faltan las horas. En cambio, ya al 2020 en adelante, sobre todo, ya era más imposible recoger esas mismas informaciones en el idioma quichua, ya que la juventud a veces no hablaba, solo entendía o hablaba a medias, prefería más bien manejar el idioma castellano. Así que también el idioma por allí en la población ha sido afectada, por lo tanto, podría estar afectando a la programación de las emisoras. Saludos compañeras y compañeros de la Asociación Latinoamericana de Educación Popular, ALER.
Qué gusto compartir brevemente la vida comunicativa de Radio La Voz de Colomba. Hace 18 años mi persona inicia como colaboradora. Años todavía tuvimos la oportunidad de trabajar con cassettes, discos de 45 revoluciones, CDs, varios equipos que nos sirvieron de mucho. Actualmente nos facilita el trabajo una computadora donde está almacenado el material que sirve para el trabajo. Esto facilita mucho, con algunas desventajas, al no haber servicio de internet, por ejemplo, y si el acceso es de primer momento, por una complacencia se queda mal con el oyente. Hablar de Radio Colomba es dar a conocer a la pionera, como la llaman muchas personas. Lo que he sabido de varias de ellas que me han antecedido es que el fundador, Monseñor Óscar García Urízar, lo nombraron sacerdote del pueblo de Colomba para la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, quien permaneció 23 años. Siendo un hombre visionario, la idea de él fue pensar cómo evangelizar a todas las personas del área rural, quienes cada 8 días venían a la población. La evangelización y alfabetización fueron sus deseos de trabajar. Realizó un viaje a Colombia para darse cuenta de la experiencia de Radio Sutatensa. A su regreso inicia con el deseo de instalar una emisora en el pueblo. Un 22 de junio de 1958 sale al aire Radio TGAC La Voz de Colomba. Al comienzo solo se escuchaba en el centro del pueblo. Lo más curioso de este proyecto es de que mandó a fabricar unos radios transistores, solo con la frecuencia 1370 AM. Varias personas en las fincas compraron su radio por pagos. El trabajo de la radio en sus inicios es gracias a muchas personas que dieron su esfuerzo, tiempo, otras que aportaron económicamente, tanto para colocar donde está la primera antena en Colonia San Antonio y en el edificio donde funciona la emisora. Desde hace 20 años se escucha en FM, no siendo propia la frecuencia, ya que está compartida bajo convenio con Radio Fraternidad de la Arquidiócesis de Los Santos. Hace 9 años la radio tiene acceso a Internet, por lo tanto, con el apoyo de ALER y FEGER, se tiene la radio en línea. Siguiendo con la evangelización, también se dan a conocer los derechos humanos. Se obtienen materiales importantes de la ALER para darlos a conocer a la audiencia. Los comunicadores han sido partícipes de talleres, un tiempo en que hubieron 10 locutores. En la actualidad se cuenta con la participación masiva de la mujer para hacer práctica la igualdad de derechos en la comunicación popular. La sostenibilidad de la radio es un reto cada vez mayor. Muchas situaciones que nos marcan: el clima en tiempo de invierno, la lucha de medios, el uso actual de redes sociales. Hay que invertir para muchas veces seguir dando un servicio gratuito. Radio Colomba, juntamente con Radio Chortí, La Voz de Nahualá, a través de Madre María Drufel, Padre Boxus y Padre Óscar García Urízar, deciden formar la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER desde hace 58 años. Actualmente son 7 radios afiliadas. Tanto Radio Colomba es socia de ALER y de FEGER, instituciones radiofónicas que respaldan el trabajo comunicativo y además apoyan de una o de otra manera. Sigamos adelante con este trabajo de la comunicación para el bien de los pueblos.